Entonces, primero voy a tratar de que nos familiaricemos con qué son las series de Fourier. Y yo creo que en la siguiente clase a lo mejor discutimos algunos puntos finos de lo que vienen siendo las series de Fourier. Vamos a escribir un poquito. Bueno, el tema de series de Fourier realmente es un tema que aparece mucho en áreas de física, química, incluso en la industria, bajo ciertas situaciones. Y lo que tenemos es que para abordar ese tipo de problemas, uno requiere trabajar con expansiones en serie. Y en particular, es lo que les voy a poner aquí, una expansión en series trigonométricas. ¿Qué significa eso? Que si ustedes tienen una función que depende de x, esa función ustedes la pueden expresar de la siguiente forma, y el hecho de expresarla así les podría ayudar a resolver el problema al cual se están enfrentando. Y ahorita voy a poner un ejemplo muy sencillo, nada más para que se den una idea de a qué me refiero. Entonces tengo un medio de A0, donde A0 es una constante, desde n igual a 1 hasta infinito. Acuérdense que esta es la notación sigma. Yo me imagino que ustedes la vieron en su clase en cálculo diferencial. Generalmente le llaman sumatoria. A mí no me gusta tanto la palabra, pero esto indica una suma, si ustedes se acuerdan. Y esto se le llama notación sigma. Lo vieron, me imagino que en cálculo diferencial. En estadística también. Ok, sí, bueno, sí, pero en ambos conceptos la idea es que este simbolito pues indica una suma y efectivamente aparece en estadística, aunque yo esperaría que también lo hubieran visto en cálculo diferencial. Bueno, y lo que tengo aquí a la derecha pues es lo que voy a sumar. Y en este caso lo que les decía es que muchos problemas requieren una expansión de funciones trigonométricas. Por ejemplo, coseno de nx más bn del seno de nx. ¿Ok? Ahora, ¿qué tipo de problemas en la industria van a dar lugar a situaciones que requieran este tipo de cosas? Bueno, realmente hay dos ejemplos clásicos que son el de conducción del calor y objetos que están vibrando. ¿Sí? Entonces, este tipo de expansión en series trigonométricas es muy útil
para abordar problemas que involucran ecuaciones diferenciales parciales. Y aguas, aquí ya estamos hablando de otro tipo de ecuaciones que de las que hemos estado resolviendo en todo el curso. Acuérdense que en la unidad 1 les dije que teníamos dos tipos de ecuaciones diferenciales. Ecuaciones diferenciales ordinarias, que son las que hemos estado abordando en todo el curso, y ecuaciones diferenciales parciales. Acuérdense que en una ecuación diferencial parcial ustedes tienen más de una variable independiente, ¿sí? No sé si se acuerdan de eso, pero las ecuaciones diferenciales parciales pueden tener una o más variables dependientes, pero eso no la hace parcial. Lo que la hace parcial es que tienen más de una variable independiente. Y un ejemplo típico y que es muy probable que ustedes se lo encuentren en semestres más avanzados en bioquímica es el problema de conducción del calor. Ahora, este curso de ecuaciones diferenciales no involucra o no abarca la solución de ecuaciones diferenciales parciales. Es decir, esto que tienen aquí es muy útil para resolver ecuaciones diferenciales parciales. Sin embargo, el temario no abarca resolver ecuaciones diferenciales parciales. Eso es todo un curso por sí mismo, bastante bonito porque hay muchísimas aplicaciones que involucran ecuaciones diferenciales parciales. Y esta última unidad es simplemente una primera introducción para quizás, si se llegan a enfrentar con una ecuación diferencial parcial, bueno, pues no se espanten cuando vean una expansión en series trigonométricas como esta. Y les decía, el ejemplo más clásico, uno de los ejemplos clásicos es el problema de conducción de calor. Después lo vamos a tocar con más detalles si me da tiempo, pero no es relevante para lo que se tiene que evaluar en la primera unidad. Es relevante para el contexto, pero no para lo que vamos a evaluar. Y en principio se supone que ustedes tienen una barra, o puede ser un rodillo, o lo que ustedes quieran. Vamos a usar este que está aquí. Y aquí está una cierta temperatura. Vamos a suponer que aquí está una cierta temperatura este rodillo. A una cierta temperatura. Una temperatura, vamos a ponerle 1. Aquí a una temperatura 2. La temperatura 1 es mayor que la temperatura 2. Y ustedes se preguntan cómo es la conducción de calor para esta barra. ¿Sí? ¿Cómo es la conducción o la transferencia de calor en esta barra? ¿Cómo es la conducción o la transferencia de calor? Digo, les estoy pintando una barra, pero lo mismo podría aplicar para una célula. De hecho, no sé si lo conozcan por ahí, pero hay una técnica experimental que se llama hipertermia magnética, donde lo que hacen es en regiones muy particulares o muy bien restringidas de una célula, introducen partículas magnéticas, las ponen a rotar y generan calor, y ese calor puede matar células cancerosas. No me voy a meter más en esos detalles, pero hay ciertas aplicaciones interesantes en el área de biomédica que tiene que ver con problemas de conducciones de calor en células. ¿Cómo es la transferencia de calor? Entonces, esa es la pregunta. Y bueno, resulta que esa transferencia de calor, vamos a llamarle T, yo sé que es una letra diferente a la que están acostumbrados, pero no importa, es generalmente la que se usa, calor. Resulta que ese calor o esa energía que se está moviendo de un lado a otro depende de dos variables, depende del tiempo
Y si consideramos nada más una coordenada dimensional, depende de la distancia. Y esto ya es una ecuación, esto ya es una función que tiene dos variables independientes. Obviamente, si esta barra es más compleja, piensen en algo tridimensional, pues ustedes pueden considerar una situación más general y mucho más compleja, donde va a depender del tiempo, en la dirección horizontal, en la dirección vertical y bueno, en la altura. Entonces puede depender de X, Y y de Z. El caso más simple es este, donde solo depende del tiempo, cómo está cambiando la transferencia de calor o la conducción de calor, y donde depende nada más de una cierta dirección la conducción del calor. Que en este caso, pues ustedes saben que el calor va de donde hay una región de mayor temperatura a una de menor temperatura. ¿Preguntas hasta ahorita? ¿No? Ok, bueno, entonces ahorita lo único que les he dicho es que hay problemas en ciencias, en la industria e incluso en las células, donde ustedes se van a encontrar problemas bastante interesantes que por alguna razón van a requerir este tipo de expansiones trigonométricas. Y ahorita es lo que vamos a empezar a discutir y les digo que esto da lugar a ciertas ecuaciones diferenciales parciales y el problema de conducción de calor es uno de los problemas más típicos. Y bueno, les contaba de cómo pueden matar células cancerosas utilizando partículas magnéticas y mediante calor. ¿Puedo borrar o hay alguien que esté escribiendo? Ok, entonces voy a cambiar de página. Ahora, esto de expresar una función en términos de una expansión, pues no les debe desaparecer raro, porque ustedes ya lo han de haber visto por ahí en su curso de cálculo diferencial. ¿Sí? Representar una función. Representar una función f de x utilizando series es algo que ya ustedes utilizando series es algo que ustedes ya vieron en cálculo diferencial. Es algo que vemos en cálculo diferencial. ¿Sí? Entonces no tampoco debería espantarles mucho de cómo es que una función f de x ahora la pongo en términos de otras funciones. ¿Sí? Es algo que vemos en cálculo diferencial. Nada más ahorita esto es ya para entrar en contexto en cálculo diferencial. Y quizás ustedes recuerden las expansiones en series para las siguientes funciones. La exponencial de e a la x, el coseno de x y el seno de x. Todas estas son funciones que dependen de un parámetro, de un argumento x, x, x. Y ustedes, cada una de ellas las puede expresar como una serie. ¿Qué significa? Como la suma de un número infinito de términos. Aquellos que llevaron métodos numéricos conmigo, yo me acuerdo que les pedí precisamente que hicieran un programa para calcular ese tipo de cosas. No sé si se acuerdan, pero lo vimos. Aquellos que no lo llevaron, pues yo me imagino, bueno, que no llevaron métodos numéricos conmigo, no sé si lo vieron en su curso, pero de que lo debieron haber visto en cálculo diferencial, por ahí se lo han de haber encontrado. Pero el punto es el siguiente, yo tengo una función e a la x y esta función yo la puedo expresar como una suma de términos y en principio esa suma es un número infinito de términos. Por ejemplo, para la exponencial de x, no sé si ustedes se acuerdan, pero yo la puedo expresar como lo siguiente. La exponencial de x es igual a 1 más x factor x sobre 1 factorial más x cuadrada sobre 2 factorial más x cúbica sobre 3 factorial
más x cuarta sobre 4 factorial, y así nos vamos. Quiere decir que todo lo que está aquí a la derecha, si yo sumo un número infinito de términos, es equivalente a esta función que tengo a mi izquierda. ¿Se acuerdan de este tipo de funciones, de este tipo de expansiones? ¿Alguien que se acuerde de la función coseno? Ahorita no se las voy a preguntar de memoria, solo quiero saber si se acuerdan haber utilizado este tipo de cosas. Y lo mismo pueden hacer para la función coseno. Tienen esta función y la pueden representar como una suma infinita de términos, solo que en este caso la función coseno quedaría de la siguiente forma: 1 menos x cuadrada sobre 2 factorial más x cuarta sobre 4 factorial menos x sexta sobre 6 factorial. Y ya me imagino que ustedes ya se están imaginando, bueno, ya están suponiendo que sigue, ¿no? Se va intercalando el signo y las potencias son todas pares. ¿Qué significa? Pues nuevamente, que si yo sumo un número infinito de términos, es decir, aquí nada más puse 1, 2, 3, 4, pero si yo sumo más y más y más y más, la suma de todos estos términos me tiene que dar el coseno del argumento que yo tenga aquí. Y ya para concluir, pues también el seno de x. Vamos a ponerlo x menos x cúbica sobre 3 factorial más x quinta sobre 5 factorial menos x7 sobre 7 factorial, y así nos vamos. Esto se puede demostrar de dónde sale. De hecho es lo que se ve en cálculo, de dónde salen las funciones de series de Taylor y cosas así. Pero ahorita lo que les quiero decir es eso. Estas funciones ustedes las pueden representar como una suma infinita de términos, donde la característica que están haciendo aquí es que esto se le llama una serie de potencias. ¿Sí? Todos los términos son simplemente potencias del argumento, con el signo intercambiado y divididos entre una constante, pero al final de cuentas son potencias, potencias y potencias. Y esto es muy práctico cuando tienen funciones que son continuas. ¿Qué significa que son continuas? Pues funciones que ustedes pueden dibujar en su libreta sin necesidad de levantar el lápiz, ¿sí? Una función continua básicamente es cuando ustedes pueden dibujar esa función sin tener que levantar su lápiz de su libreta. Nada más vamos a poner una muy conocida. Imagínense que ustedes tienen algo así y pues esta es una función continua. Ahora, ¿por qué viene todo esto? Bueno, porque en esta unidad vamos a ver cómo representar una función f de x por medio de una suma infinita de términos, pero no utilizando potencias, sino utilizando funciones trigonométricas. Vamos a escribir eso. En esta unidad vamos a ver cómo expresar una función f de x como una suma, en principio infinita, como una suma infinita de términos así como esta que está aquí, con la única diferencia que ahora vamos a involucrar funciones trigonométricas. Como una suma infinita de términos de serie de funciones trigonométricas que van a ser senos y cosenos. ¿Sí? Es decir, no vamos a utilizar potencia, sino que vamos a utilizar el seno de x, bueno, seno y alguna constante por ahí, el seno y coseno de x. Y si ustedes están preguntando, bueno, ¿qué ventaja tiene
En vez de usar potencias, utilizar senos y cosenos, pues ese es precisamente el poder de las series de Fourier. Y ahorita lo vamos a discutir. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Yo sé que ahorita estamos viendo mucha teoría, pero la necesito para ponerla en contexto para lo que viene. ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok. Entonces ya voy a concluir la teoría. Ya ahorita vamos a empezar a hacer algunos ejercicios. Les comento de una vez, aquí van a necesitar repasar algunos conceptos que quizás no hemos estado utilizando mucho. Y aparte van a necesitar repasar esta integración por partes. Yo les recomiendo, o no, a lo mejor se los pongo en la tarea, pero ya deberían ustedes por ahí desempolvar su integración por partes. Hay un método por ahí que ya ustedes lo mencionaron, que es el método tabular, entonces sería bueno practicar un poquito ese método. Pero para terminar la teoría voy a escribir lo siguiente, y era lo que les decía ahorita. Las series de potencias son muy útiles cuando ustedes quieren expander, así se llama esta expansión en series de potencias, funciones continuas como estas que tienen aquí. De hecho, el coseno pues también es una función continua, ¿sí? Este es el seno de x. Cuando x vale 0, este vale 0, el coseno empieza en 1, pero esto sigue siendo continuo. La gran ventaja de este tipo de series es que nos va a permitir expander una función que no es necesariamente continua. Vamos a escribir eso porque ya con eso termino la teoría. Una ventaja importante de una expansión trigonométrica en senos y cosenos, en series trigonométricas, es que nos permite representar funciones muy generales que podrían tener discontinuidades. Nada más que voy a ocupar ese espacio. Que podrían tener discontinuidades. ¿Y a qué me refiero con que tengan discontinuidades? Y por eso quería dejar aquí este espacio. Pues básicamente me refiero a que si ustedes tienen una función, aquí tienen x, aquí tienen y, más adelante vamos a hacer más ejemplos, y de repente ustedes tienen una función que tiene un valor que va creciendo, vamos a poner algo así. Supongamos que tienen algo así, va creciendo y pum, de repente baja y tiene otro valor. O vamos a suponer que baja. Vamos a ponerle aquí que baja. Y pum, de repente tiene otro valor aquí que es aquí otro valor. Y después se puede repetir o no. Pero aquí lo que les estoy señalando es que la función va creciendo, va creciendo, va creciendo. Llega aquí, ¡pum!, se va para 0 o cambia abruptamente de valor. A este punto que está aquí, a este punto en x, aquí, es una discontinuidad. ¿Por qué? Porque el límite por la izquierda y por la derecha no es lo mismo. Lo que ustedes lo pueden ver es que no pueden dibujar esta gráfica sin levantar su lápiz. Esta es una gráfica de una función discontinua.
ahí hay una discontinuidad. Y ese tipo de funciones no las pueden representar con potencias. Ahí necesitan otro tipo de funciones y es precisamente donde entran las funciones trigonométricas para representar este tipo de situaciones, que en el caso de circuitos eléctricos esto sucede mucho. En oscilaciones también puede suceder mucho que tengan un golpe de repente, es decir, tengan una función por ahí que se esté comportando bonito y de repente ¡pum!, le dan un golpe de energía o fuerza o algo por el estilo y tenga un comportamiento medio raro. Pero el hecho de que aquí la función cambie de valor abruptamente de aquí a acá, eso se le llama una discontinuidad. Y bueno, si se acuerdan de su curso de cálculo diferencial, acuérdense que el límite por la izquierda debería de ser igual al límite de la derecha para que la función sea continua. Cuando el límite por la izquierda y el límite por la derecha no coinciden, significa que tenemos una función discontinua. ¿Preguntas? Porque ya vamos a empezar a meternos más con las series de Fourier. ¿No, jóvenes? Ok, entonces, de una vez les comento que precisamente esa serie que les puse ahí es lo que se conoce como las series de Fourier. Pero antes de empezar a manipularlas, vamos a tener que practicar un poquito con algunas integrales. Entonces, alguien que esté apuntando o que requiera que lo espere. ¿No? Ok. Voy a abrir una nueva hoja. Entonces, ya para comenzar realmente lo que más nos interesa, una serie de Fourier, una serie de Fourier, de Fourier, de una función f de x es simplemente una expansión en series trigonométricas. Entonces, cuando les digan series de Fourier, deben de pensar en dos cosas. Una, que tienen una expansión, es decir, van a tener un cierto número, un número infinito de términos para representar una función. Y dos, que esa expansión va a incluir senos y cosenos. Así, nada más. Si de alguien, así en general, una serie de Fourier es simplemente una suma infinita de términos, pero esos términos no son potencias, sino pueden llevar seno de x y coseno de x. O podría llevar nada más senos o cosenos. Pero lo importante es que es en términos de funciones trigonométricas. Y en sí ya la serie de Fourier para una función f de x, pues es la fórmula que pusimos hace unos minutos, pero ahorita la voy a volver a reescribir. Entonces la serie de Fourier para una función f de x es simplemente esto. Mi función f de x es igual a una constante sobre 2 más la suma infinita de términos desde n igual a 1 hasta infinito de esto que tengo aquí, que es una constante coseno de nx más bn seno de nx.
A esto se le conoce como la serie de Fourier de la función f de x. Esta es la serie de Fourier de f de x. ¿Quién es esta f de x? Pues puede ser cualquier función que ustedes se imaginen, aunque por ahí hay algunos detalles finos que les decía que después vamos a discutir. Pero en principio, cualquier función se puede representar como una suma infinita de términos de cosenos y senos y puede llevar o no esta constante. Ahora, este es A0, esto es AN y este es BN, pues son precisamente constantes donde el A0, el AN y el BN son los coeficientes de la serie de Fourier. Son los coeficientes de la serie de Fourier. Y nosotros, al menos en este curso, en esta introducción, nuestro principal problema va a ser encontrar este A0, este AN y BN. ¿Sí? Es decir, ¿cómo obtengo esos coeficientes? Es precisamente lo que se va a consistir esta unidad. Digo, hay muchísimo de dónde cortar las series de Fourier. Hay libros completos de series de Fourier. Nosotros solamente vamos a ver cosas muy básicas. Y una de las cosas más básicas es saber calcular los coeficientes de Fourier. ¿Por qué? Porque una vez que conozcan A0, AN y BN, pues ustedes van a poder hacer una expansión de esta forma. Y a eso ya dijimos que se le conoce como la expansión en serie de Fourier de esta función. Entonces, ¿cómo obtenemos estos A0, estos AN y esta BN? Les voy a poner las fórmulas de una vez, pero lo más probable es que en el examen o en la tarea les pida a ustedes que demuestren de dónde salen estas fórmulas. No es difícil, de hecho lo iba a ver hoy, pero mejor vemos algunas aplicaciones. Bueno, vemos ya unos ejercicios en concreto. Y de dónde salen, pues se los dejo a ustedes. Simplemente es un poquito de álgebra que ustedes tienen que practicar. Entonces vamos a poner la fórmula. En particular la voy a poner para un cierto intervalo y eso me faltó escribirlo, ¿sí? Entonces, después vamos a generalizar lo que voy a poner aquí, pero ahorita vamos así. Si la función está definida, si la función f de x está definida en un intervalo cerrado, de menos... Acuérdense que un intervalo cerrado significa que uno usa corchetes de menos pi a pi, o si lo quieren expresar en forma de desigualdades, significa que la x es mayor o igual a menos pi, pero menor o igual a pi. Es decir, esta función que está aquí es válida matemáticamente, que esté definida, que no tenga ninguna indeterminación como división entre cero o cosas así. Está definida en un intervalo cerrado de menos pi a pi. Si la función, entonces los coeficientes están dados por lo siguiente. Entonces, los coeficientes se pueden obtener de... Y aquí es lo que les digo, que a lo mejor les pido que lo demuestren. No está difícil, pero pues sí hay que dedicarle ahí un ratito a sentarse y hacer algunas operaciones. Entonces resulta que el A0, la constante A subíndice 0, es igual a 1 entre pi, la integral de menos pi a pi
de la función f de x de x. Y si esa función está definida en ese intervalo, pues esta cosa se puede integrar. Y cuando digo que se puede integrar, no quiere decir que la integral sea fácil, sino que esta integral existe. Después, la AN es igual a 1 entre pi de la integral de menos pi a pi de la función f de x coseno de nx de x. Y finalmente, el último coeficiente de la serie de Fourier pues es el bn, que es el que acompaña al seno de x, y resulta que bn es igual, esa integral quedó muy fea, a menos pi a pi, otra vez de la función f de x, pero ahora del seno de nx de x. Entonces, ya para recapitular, serie de Fourier de una función significa expresarla como un número, como una suma infinita de términos donde van a aparecer funciones trigonométricas, cosenos y senos. Si a mí me piden encontrar la serie de Fourier de una función, lo que tengo que hacer es calcular estos tres coeficientes, meterlos aquí, y bueno, si quiero corroborar la gráfica, después lo vamos a hacer. Pero básicamente sería encontrar a 0, a n, bn, sustituirlos aquí, y esa sería la serie de Fourier. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Preguntas? De una vez, muchachos. No. Ah, sí. Muchas gracias. Sí, sí lleva el... sí, Scarlett, efectivamente lleva aquí 1 sobre pi. Muchas gracias. Este aquí lleva un 1 sobre pi. Ahí corríjanle, por favor. Su compañera nos hizo el favor de hacernos notar que efectivamente aquí lleva 1 sobre pi. ¿Alguna pregunta? Ahorita quizá ya empezamos con nuestra primera expansión en series de Fourier, pero ¿preguntas? ¿No? Ok. Miren, para trabajar con series de Fourier hay varios conceptos que nos van a servir, y les voy a pedir por ahí que me los investiguen, o a lo mejor en los videos que les voy a encargar ahí los van a mencionar, pero de una vez se los voy a escribir ahorita, nada más para que los vayan investigando. ¿Puedo cambiar de hoja o alguien que esté escribiendo? Ok. Bueno, para trabajar de manera, digamos, más fácil, o para no sufrir tanto, es conveniente que ustedes recuerden lo siguiente. Para trabajar con series de Fourier, que ya dijimos que es una expansión infinita de términos usando senos y cosenos, con series de Fourier, es recomendable recordar o tener fresco lo siguiente. Recordar lo siguiente. Y por ahí se los encargo, por favor. Inciso A: ortogonalidad de funciones. Pero no ortogonalidad en física o en álgebra lineal, no estamos hablando del contexto de
integrales, ¿sí? Ortogonalidad de funciones. Por ahí apúntenlo por favor, ortogonalidad de funciones, y me refiero a la integral desde menos L hasta L del producto de dos funciones. Por ahí investiguen a qué me refiero con esto, pero les recuerdo, no me vayan a poner el concepto de ortogonalidad ni en vectores ni en álgebra lineal porque son cosas diferentes. Otro punto que es importante es distinguir entre funciones pares e impares. ¿Alguien recuerda que es una función par? Por ahí lo debieron haber visto también en cálculo diferencial, cuáles son las funciones pares, cuáles son las funciones impares. Desempolven sus apuntes, pueden ocupar esos mismos apuntes y ponerlos aquí en esta unidad, porque sí es importante que lo tengan ahí a la mano. Repasen esos conceptos, de preferencia por ahí pongan una gráfica y propiedades de estas funciones, porque eso también nos va. En esto es para simplificarles la vida a ustedes. Propiedades de funciones pares e impares. Alguien que se acuerde en el chat que me diga qué es una función par, sin que la busquen en internet. Nada más quiero saber qué tanto se acuerdan. Propiedades de funciones pares e impares. Jóvenes, alguien que se acuerde. ¿No? Y la otra es también propiedades. Mande, Víctor. Bueno, eso me acuerdo solamente que graficabas y dependiendo qué forma tenía la gráfica, tú definías si era par o impar, pero ya no me acuerdo muy bien. Ok. Solamente me acuerdo de esa parte. Bueno, hay dos formas de verificar si una función es par o impar, o a lo mejor ninguna de la otra, ni lo uno ni lo otro. Y una de ellas es graficando, ¿sí? Si la gráfica tiene ciertas características, pueden decir si es impar o impar. Pero también hay otra forma de manera algebraica en la que ustedes pueden corroborar si esto es par o impar. Y si se acuerdan o saben manejar esto de funciones pares e impares y las propiedades de funciones pares e impares, se les va a simplificar el obtener series de Fourier. Y acuérdense que cuando digo obtener series de Fourier, significa encontrar A0, AN y BN. Entonces, por favor, repásenlo. Y lo otro también que sería importante es propiedades de las integrales de funciones pares e impares. Propiedades de las integrales. Aquí son las funciones pares e impares, pero aquí propiedades de las integrales de las funciones pares e impares. Y por ahí, aquí lo voy a poner así, si ustedes tienen una integral de menos L a L de una función par, lo que quiera que sea de eso, pues aquí hay una cierta propiedad. Y si ustedes tienen la integral de menos L a L, pero ahora de una función impar, cualquiera que sea esa función impar, aquí también hay una cierta propiedad. Esos son el tipo de cosas que vamos a requerir y que me gustaría que ustedes repasaran. Y ahorita vamos a repasar rápidamente nada más algunas integrales que voy a estar ocupando de manera recurrente y que es conveniente que ustedes las tengan por ahí anotadas. Entonces, vamos otra vez. Para trabajar en series de Fourier es recomendable también recordar lo siguiente. Voy a cambiar de hoja. Les digo esto, me gustaría por ahí que lo investiguen, desempolven sus apuntes. No es mucho, es poquita la teoría, pero para no estar escribiendo tanto. Y de todos modos, cuando ya lo ocupe, lo voy a ir mencionando.
Entonces vamos a recordar algunas integrales. Vamos a necesitar también repasar algunas integrales. Ese sería el punto D. De hecho, ese va a ser mi punto D. Entonces también es conveniente manejar las siguientes integrales. Y una de las, aquí si se dan cuenta, y aquí lo vemos, vamos a estar resolviendo a cada rato funciones que involucren coseno de x y seno de x. Entonces, pues vamos a recordar un poquito cuánto es la integral. Por ejemplo, la integral de menos pi a pi del coseno de nx de x. De hecho, que está relacionado con esta propiedad. Si ya subieran esta propiedad, ya me podrían decir el resultado prácticamente. O es probable que se fuera más fácil obtener ese resultado y lo mismo este. ¿Alguien sabe si la función coseno de x es par o impar? ¿Y por qué? ¿Alguien se acuerda? En la función coseno de x o de nx, no importa. ¿Alguien me puede decir si es una función par o impar? Y por favor no busquen en internet. Nada más alguien que se acuerde. Hoy están muy callados. Quizás algunos están pensando todavía en lo que platicamos al inicio. A los que llegaron tarde, por favor, pidan a sus compañeros que les pasen esta discusión que tuvimos de anexar la respuesta del examen, las calificaciones, las tareas y los reportes de video. Ya no lo voy a discutir. Tómenle una captura de pantalla o pídanle a un compañero que por favor se los haga llegar. ¿Ok? Entonces, no me han dicho si la función coseno es par o impar, jóvenes. Bueno. Entonces, la integral del coseno de x. ¿Cuál es la integral del coseno de x, muchachos? ¿Cuál es esta integral del coseno de nx? Esa es de las integrales más básicas que van a estar ocupando, entonces sí es importante que la tengan por ahí anotada o se la aprendan. En lo que la vamos a ocupar para las series de Fourier. En este caso, ustedes tienen que u es igual a n de x. U es igual a n de x. Du es igual a n diferencial de x. Y por lo tanto, el dx me quedaría como du sobre n. Donde n pues es diferente de 0 y pues un entero. ¿Sí? Es un entero. Entonces esta integral me queda como 1 sobre n, la integral de menos pi a pi del coseno de u de u. Y esto es igual a 1 entre n. ¿Cuánto es la integral del coseno de u? Jóvenes, no vamos a avanzar hasta que me contesten y si no avanzamos yo de todos modos la tarea y el examen ya está hecho, ¿eh? Así que por favor pongan la respuesta en el chat o alguien que abra su micrófono. Es que el chat no sé por qué no desciende conforme van escribiendo, pero gracias. Es el seno de n de x. La integral del coseno de u efectivamente es el seno de u. Y este es el seno de x, porque u vale n de x y esto va de menos pi a pi. De menos pi a pi. Y esto es igual a 1 entre n. Y acuérdense, jóvenes, siempre es el límite superior menos el límite inferior.
Entonces sería el seno de n pi menos el menos de la fórmula, el seno de n por, ahora el límite inferior, menos pi. Y entonces aquí es donde necesitan recordar si el seno o el coseno es par o impar. El coseno es una función par. Y en este caso, el seno de x es una función impar. Lo vamos a escribir aquí. El seno de nx es una función impar. ¿Qué significa eso? Que el seno de x, el seno de menos x, es igual a menos el seno de x. Vamos a borrar. Ups. Vamos a borrar aquí. ¿Sí? El hecho de que el seno de x sea una función impar significa que si yo tengo el seno de un argumento negativo, puedo sacar el signo y esto es igual al menos seno de x. ¿Y eso para qué nos va a servir? Bueno, porque entonces aquí lo que yo tengo es 1 sobre n del seno de n pi. Bueno, aquí de hecho ni siquiera necesito esa propiedad. Bueno, sí, no la necesito, pero eso que les dije es cierto. Realmente no necesitaba esa propiedad para esto. Ahora, alguien me puede, si n es un entero, acuérdense que n se los puse aquí, n es entero, n es un entero, es un entero que vale n mayor o igual a 1. Entonces, para cualquier valor de n, ustedes van a tener el seno de pi. ¿Alguien sabe cuánto vale el seno de pi? ¿Se acuerdan cuánto vale el seno de pi, jóvenes? O en su calculadora por ahí díganme cuánto vale el seno de pi. Aquí está. 0. Gracias, Ana Rosa. Gracias, Alan. No, aguas, Alan, porque debería de ser 0. ¿Cuánto vale el seno de 2pi? 0.10. No, no puede ser. El seno de 2pi. No le pongan 3.14, pónganle ahí que su calculadora haga la cuenta. El seno de... Y otra cosa, debe estar en radianes. No la vayan a estar manejando en grados porque si no les va a dar el resultado equivocado. Aguas. Cuando usen su calculadora, ahí pónganse una nota. Esto está en radianes. Si no ocupan la calculadora en radianes les va a dar error. Ok, gracias a Cari y los demás. Efectivamente, seno de pi, seno de 2pi, seno de 3pi, seno de 4pi, seno de 1000pi va a ser siempre 0. Entonces, esto es 0, esto es 0. Y resulta entonces, jóvenes, y esto es a lo que me interesa y es lo que tienen que tener ahí a la mano, que la integral de menos pi a pi del coseno de nx, donde n es un entero mayor o igual a 1, esto les va a dar 0. Apúntenlo por favor por ahí porque esto les va a ayudar mucho. Si esta n es un entero, esto siempre les va a dar 0, de menos pi a pi. No importa cuánto valga n, es más, no importa si va a valer, si esto va a ser negativo tampoco. ¿Preguntas? No, vamos a resolver la integral análoga, pero en vez de coseno vamos a usar seno. Y acuérdense que este es uno de los resultados que vamos a estar usando. Pónganlo ahí en su libreta o incluso háganse también un formulario porque lo van a ocupar. Esta es una de las cosas que necesitan para calcular los coeficientes de AN, BN y A0. ¿Puedo cambiar de hoja o a alguien que esté escribiendo? Ok, vamos con la siguiente integral. Ahora vamos a suponer que tienen la integral otra vez de menos pi a pi
de menos pi a pi, pero ahora del seno de nx de x. Hacemos el mismo cambio de variable. U es igual a nx, diferencial de u es igual a n, diferencial de dx, diferencial de x, y por lo tanto el diferencial de x es igual a du sobre n, y entonces esta integral me queda como 1 sobre n, sacando esa constante, integral de menos pi a pi del seno de u du. Y ahora sí, la integral del seno de u sí lleva el signo negativo y sería 1 entre n, que multiplica a menos el coseno de nx, y esto evaluado de menos pi a pi. Este signo menos no tiene caso que lo estén cargando, lo pueden sacar, así que eso es lo que voy a hacer. Voy a sacar el menos 1 sobre n, y fíjense, ahora otra vez voy a sustituir primero el límite superior, coseno de n pi, coseno de n pi menos el límite inferior, que sería el coseno de n, pero aquí aguas porque es menos pi. ¿Ok? ¿Cuánto es eso, muchachos? ¿Cuánto es el coseno de n pi menos el coseno de n menos pi? Aquí es donde conviene recordar las propiedades de las funciones pares. Aquí sí voy a necesitar recordar esta propiedad del coseno, que el coseno es una función par. Entonces lo voy a escribir aquí. El coseno de x es una función par. ¿Qué significa que sea una función par? Que cuando yo sustituyo la x por menos x, resulta que me da la misma función. ¿Sí? Es como si el signo no va a afectar a la función. Y era lo que les decía, por ejemplo, con el seno de x. El seno de x es impar. ¿Qué significa? Cuando yo sustituyo la x por menos x, aparece un signo menos aquí. La función no es la misma. En este caso de las funciones pares, y por eso les pido que por favor ahí me repasen esas propiedades, una función par, al cambiar la x por menos x, la función queda igual. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa eso? Que el coseno de n menos pi, lo que les quiero decir, por lo tanto, es que el coseno de menos n pi es igual al coseno de n pi. Vamos a escribirlo aquí. Por lo tanto, el coseno de menos n pi, que es esto que tenemos ahí, es igual al coseno de n pi. Con eso en mano, pues tenemos que menos 1 entre n es igual al coseno de n pi menos, y como ya vimos esta propiedad, esto es coseno de n pi, y por lo tanto esto se va a anular. Estos dos son igual a 0. Y quiere decir, la siguiente integral que vamos a estar ocupando es que la integral de menos pi a pi del seno de nx de x es igual a 0, otra vez para n mayor o igual a 1. Bueno, en este caso si n es igual a 0, pues nos da también 0. Preguntas. Ya llevamos dos integrales y ahorita vamos a ocupar otras más. Una vez que tengamos eso, yo creo que ya podemos hacer nuestra primera expansión en series de Fourier. ¿Preguntas? ¿Nadie? ¿Alguna duda? Entonces, acuérdense, necesitan repasar ortogonalidad de funciones. Funciones pares e impares, que ya lo empezamos a repasar aquí. Propiedades de las integrales de las funciones pares e impares. De hecho, aquí pudiéramos haber ocupado esas propiedades. No las ocupé porque no las hemos repasado. Y estamos repasando algunas integrales.
Ahora lo que necesito es que tengan ahí a la mano algunas funciones trigonométricas, ¿sí? También es necesario, vamos a ponerlo como que A, B, C, D, vamos a ponerle como el E, inciso E. También es conveniente repasar las siguientes funciones trigonométricas. No se las tienen que aprender de memoria, muchachos. La verdad es que yo estas funciones trigonométricas no me las sé de memoria. Si las necesito, voy y las ocupo. Lo que sí es que las tienen que tener por ahí a la mano y principalmente en esta unidad. También es conveniente repasar las siguientes funciones trigonométricas. Entonces vayan haciéndose un formulario, por favor, porque vamos a ocupar lo siguiente. El seno de mx por el coseno de nx, esto lo pueden encontrar en cualquier formulario, aunque también se puede demostrar, es igual a un medio del seno de m más n más el seno de m menos n. Esa es la primera formulita que van a ocupar. La siguiente pues sería el coseno de mx por el coseno de nx es igual a un medio del coseno de m más n más el coseno de m menos n. ¿Ok? Y finalmente, pues el producto del seno con el coseno. Esa va a ser mi siguiente fórmula. Espérenme, tengo un error. No, ese ya tengo el seno, coseno. Ahora me falta, perdón, el seno con el seno. Sería el seno de mx por el seno de nx. Esto es igual a un medio del coseno de m menos n menos el coseno de m más n. Y con esto, estas son mis tres fórmulas. Y ahorita vamos a resolver la integral del seno por el coseno, de coseno, coseno. Bueno, a lo mejor no hago todas, porque pues si no, qué chamba les va a tocar a ustedes. Pero sí sería bueno que ustedes corroboraran por ahí este tipo de integrales. ¿Ok? Vamos a hacer nada más una de ellas para que ustedes vean el proceso. Y saber el resultado de la integral de estos productos nos va a ayudar también a hacer la expansión en series de Fourier. ¿Cómo van, jóvenes? ¿Cómo van? ¿Preguntas? Ok, yo sé que ahorita hemos visto mucho de teoría, pero es que todo esto se necesita para poder hacer las expansiones en series de Fourier. Vamos a hacer una integral nada más, un ejemplo, y ya después empezamos nuestra primera expansión en series de Fourier. Voy a cambiar de hoja. Entonces, imagínense que quieren precisamente calcular una integral de las que tenemos aquí. Entonces imagínense que ustedes quisieran la integral de menos pi a pi. Les pongo menos pi a pi porque ahí es donde definimos nuestra serie de Fourier. Acuérdense que dijimos que iba a estar definida de menos pi a pi. Después no nos vamos a restringir nada más a esto. Vamos a generalizar el intervalo, pero ahorita para facilitar las cosas, creo yo, lo vamos a dejar así. La integral de menos pi a pi del coseno de mx por el coseno de nx dx. Esto se parece al concepto de ortogonalidad que les ponía aquí.
una función f de x por otra función g de x en un intervalo que es simétrico de menos L a L. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos para resolver esa integral? Pues aplicamos la fórmula que vimos ahorita. Esta formulita que está aquí del coseno de mx, de hecho vamos a tomarla y me la voy... No, pero no quiero toda, nada más quiero esta parte. La vamos a ocupar. Entonces, si yo quiero resolver esa integral, pues lo que tengo que hacer es ocupar precisamente esto que está aquí. Es decir, esto es igual a la integral de menos pi a pi con respecto de x, pues de esto que está esa formulita. El 1/2 es una constante, por lo tanto lo puedo sacar de mi integral y me quedaría 1/2. Y fíjense cómo esto lo puedo separar en dos integrales. Voy a poner un corchete y voy a separar en básicamente dos integrales. La integral del coseno de m más n diferencial de x más la integral del coseno de m menos n diferencial de x. Y obviamente pues los límites son los mismos, de menos pi a pi y de menos pi a pi. Ahora, con lo que ya vimos, digan ustedes cuánto me va a dar esta integral y cuánto me va a dar esta integral. Nada más que aguas, vamos a poner una condición, porque vamos a poner esta condición que m sea diferente de n. ¿Por qué? Porque si m es igual a n, esto me da 0, coseno de 0 es 1, y entonces esto, digamos, me va a dar x y ya no es lo que quiero analizar. Vamos a poner la condición donde m y n son diferentes. Entonces, con lo que acabamos de ver, Sandy, si tienes micrófono, por favor, avísame por micrófono porque a veces no volteo al chat. Ahí está. Nos dices cuando termines, por favor. En las integrales que estábamos resolviendo en la hoja que acabo de quitar, vamos a ocupar precisamente esto del seno de x y también la integral del coseno de x. Por eso les decía que por favor ténganlo a la mano. Acuérdense, esta integral coseno de n de x de menos pi a pi es 0. Esta integral de menos pi a pi del seno de x es 0. Entonces, mi pregunta ahorita es ¿cuánto vale esta integral de menos pi a pi? ¿Alguien que me pueda decir? A ver, ahí adivínenle. ¿Cuánto me va a dar la integral de menos pi a pi del coseno de m más n de x? Fíjense lo que acabamos de demostrar hace unos momentos. Sabemos, porque lo acabamos de hacer, que la integral de menos pi a pi del coseno, le voy a poner otra letra, de kx de x es igual a 0 para k mayor o igual a 1 y k es entero. ¿Sí? Es decir, k puede ser cualquier valor, 1, 2, 3, 4, 5 y así nos vamos. Ya lo hicimos, lo demostramos en esta, hicimos la integral y llegamos a que eso nos daba 0. ¿Sí? Aquí está. Entonces, la integral de menos pi a pi para el coseno de un entero por x es 0. Entonces, ¿cuánto me va a dar esta integral, jóvenes? Carla, ¿por qué 0? Diría, ok, 0. Fíjense, un entero más un entero, ¿cuánto me va a dar? Pues me va a dar otro entero, ¿sí? No importa cuánto valgan esos enteros. Si yo sumo un entero más un entero, me va a dar un entero. Y lo que voy a tener a final de cuentas
es que esto que está aquí va a ser el coseno. Bueno, aquí hay un error, me faltó aquí, aguas jóvenes, esto fue un error mío. Aquí me faltó la X, aquí faltó la X, como nada más pasé la fórmula. Me faltó esta X aquí, por favor póngansela, porque si no eso está mal. Esta aquí debe de llevar una X, es lo único que falta. Aquí debe de llevar una X de X, aquí una X de X, ¿sí? Por favor, todos aquí debe de llevar una X y otra X. Sí, Carla, porque m más n sería otro entero y ya vimos que la integral del coseno de un entero por x es 0. Entonces, efectivamente, esta integral me va a dar 0. Y si ponemos la restricción que m sea diferente de n, esto también me va a dar un entero. No importa si ese entero es positivo o negativo, a final de cuentas ya vimos que la función es par y eso también me da otro entero. Es decir, esta resta que está aquí también me va a dar otro entero. ¿Ok? Esto que está aquí es un entero y por lo tanto vuelvo a tener la misma integral. Y entonces esto me da también 0. No el integrando, la integral, ¿sí? Tengan cuidado con eso, las integrales son 0. Por lo tanto, esta integral que tenemos aquí de menos pi a pi, esta integral que tenemos de menos pi a pi del coseno de x, de mx por el coseno de nx, es igual a 0 si m es diferente de n. ¿Ok? Y lo mismo podemos hacer para las otras funciones. Vamos a hacer la otra. Y ya ahorita a lo mejor ya terminamos y regresando hacemos nuestra primera expansión en series de Fourier. De forma similar. Ustedes pueden calcular la integral de menos pi a pi del seno de mx por el seno de nx de x. ¿Qué vamos a hacer? Pues otra vez vamos a agarrar la fórmula que teníamos hace unos instantes. En vez de tener, vamos a sustituir esto que está aquí. Entonces me quedaría un medio y sustituimos la fórmula que tenemos, que sería el seno de mx. No, perdón, vamos a resolver la otra. Es que esta no nos va a dar 0 y lo que quiero son ilustrarles las propiedades que sí nos dan 0. Voy a cambiar la formulita. Quiero que hagamos los que nos van a dar 0 porque son los que nos van a ayudar. Sería el seno de mx. El seno de mx por el coseno de nx diferencial de x es igual a un medio. Y hoy dijimos que era el seno de m más n diferencial de x más el seno de m menos n diferencial de x. Diferencial de x, no, nada más es x. Es que ya estaba queriendo separar. Bueno, ya las podía haber separado. X, corchete, diferencial de x. Y de aquí ya ustedes deberían intuir cuánto va a ser este resultado. ¿Por qué? Pues porque vamos a hacer lo mismo. Vamos a separar esto en dos integrales y ya tenemos que la integral del seno de x en un intervalo de menos pi a pi es 0. Entonces lo que yo tengo es un medio y vamos a separar en dos integrales. La integral de menos pi a pi del seno de m más n de x diferencial de x más la integral de menos pi a pi del seno de n menos m
de x, diferencial de x, y cierro mi cochete. Y otra vez, jóvenes, ¿cuánto? La suma de un entero más otro entero, pues me va a dar un entero. Y como puso por ahí Carla, eso nos va a dar efectivamente 0. Esto que está aquí, la suma de estos dos es un entero. La resta de estos dos también es un entero. De hecho, aquí no hay problema si estos dos son iguales, porque me va a dar 0 de x y el seno de 0 de x es 0. Pero bueno, las integrales, jóvenes, no los argumentos, no lo de la función seno. Cada integral me va a dar efectivamente, como puso su compañera, esto es igual a 1/2, y cada integral me va a dar 0. Ya vimos que la integral del seno de nx, donde n es entero, de menos pi a pi es 0. Y aquí es como si tuviéramos esa integral en cada caso. Entonces, quiere decir que la integral esta que tenemos aquí, de menos pi a pi del seno de mx por el coseno de nx, pues es simplemente 0. Ok, entonces ya tenemos 4 resultados que nos van a facilitar la vida. Y con eso vamos a hacer ya nuestra primera expansión en series de Fourier. Si quieren, hacemos la última integral. Estos 3 resultados que les estoy escribiendo los van a ocupar para demostrar cómo se obtienen los coeficientes de las series de Fourier. Ya no van a tener que repetir este procedimiento. Van a decir, bueno, ya sabemos que esto es 0, ya sabemos que esto es 0. Y aquí aprovecho de una vez para mencionarles algo. Cuando tienen el producto de una función por otra función en un cierto intervalo y eso les da 0, esto es a lo que se les llama que las funciones son ortogonales. Es decir, funciones ortogonales. Y los que son ortogonales es todo el conjunto de funciones. Tengan cuidado, porque esto que está aquí no es solo una función. Este es un conjunto. Ustedes lo que tienen es que es coseno de 1x por coseno de 2x por coseno de 3x y cosas así. Y aquí otra vez, esto también significa que son funciones ortogonales. No me preocupa tanto que se lo aprendan de memoria esto, pero si se lo encuentran por ahí, que se refiere a que la integral del producto de las dos funciones en un intervalo de menos pi a pi o de menos l a l les da 0, quiere decir que las funciones son ortogonales. Y les repito, no estamos hablando nada más de una función. Por ejemplo, podríamos estar diciendo que tenemos el seno de x, el seno de 2x, el seno de 3x, y así se van hasta un número infinito, ¿sí? Y del otro lado, pues tienen, por ejemplo, el coseno de una x, el coseno de 2x, el coseno de 3x. Y lo que hemos demostrado es que pueden escoger cualquiera de aquí, de los del seno, con cualquiera de acá, y esa integral de menos pi a pi les va a dar 0. Eso es lo que nos está diciendo esta integral. El seno para cualquier constante de m, seno de x, seno de 2x, seno de 3x, seno de lo que ustedes quieran, multiplicada por el coseno, también donde n y m son mayores o iguales a 1, que sean diferentes, cualquiera de estas, el producto al hacer su integral les va a dar 0. Eso es lo que me está diciendo que las funciones son ortogonales. Entonces, pues no hay necesidad de hacer el número infinito de integrales, porque ya tengo que la integral del seno por el coseno me va a dar 0. Seno de x por coseno de 2x, 0. Seno de x por coseno de 3x, 0. Y lo mismo con todas las demás. Preguntas, jóvenes. Vamos a hacer la última integral, que es el seno por el seno.
y ya nos vamos a descansar tantito y regresamos a hacer nuestra primera expansión en series de Fourier. ¿Preguntas? Que realmente es muy parecido a esto que ya hicimos. O sea, ya no debería de tener mayor chiste porque vamos a aplicar lo mismo, ¿sí? Vamos a hacer el mismo procedimiento. Entonces, ¿no tienen dudas? ¿Alguien que esté escribiendo y que quiera que lo espere? ¿Nadie está escribiendo? No. Ok. Vamos a terminar esto entonces. Finalmente vamos a hacer nuestra última integral. La integral de menos pi a pi. Este intervalo se puede cambiar, ahorita porque les digo que comenzamos con este intervalo, pero menos pi a pi del seno de mx por el seno, que era lo que vamos a hacer hace rato, el seno de dx es igual a la integral de menos pi a pi de 1/2, y voy a ocupar la fórmula que les puse aquí de seno de mx por seno de nx. Es esta fórmula que está aquí. Entonces ustedes ya la tienen por ahí. Es 1/2 del coseno de m menos n de x menos, el coseno de m más n de x diferencial de x. Y ya se imaginan lo que vamos a hacer. Nada más por completez voy a separar las dos integrales, y esto me quedaría como 1/2 que multiplica a la integral de menos pi a pi del coseno de m menos n diferencial de, siempre se me olvida la x, de x diferencial de x menos la integral de menos pi a pi del coseno de m más n de x diferencial de x. Y es la misma idea. La suma de dos enteros me va a dar un entero. Esta resta de dos enteros, donde otra vez m diferente de n, ¿sí? Aquí otra vez vamos a poner la restricción que m tiene que ser diferente de n. Esto me va a dar un entero, no importa si es negativo, ya vimos que el coseno es una función par. Y otra vez vamos a ocupar lo que ya habíamos visto, que la integral de menos pi a pi del coseno de kx de x, donde k es igual a 1, 2, 3, lo que sea, esto es 0. Bueno, acuérdense que esto es 0. Por lo tanto, lo que yo tengo aquí es 1/2 que multiplica el resultado de la primera integral es 0, más otra vez, esto es un entero, obtengo esta situación, esto también es 0, y por lo tanto nuestro resultado que me interesa es que la integral de menos pi a pi es simplemente 0. Y otra vez quiere decir que estas funciones son ortogonales en ese intervalo. Funciones ortogonales. Entonces, jóvenes, con esto ya estamos listos para realizar nuestra primera expansión en series de Fourier.